Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estéis viendo y en qué momento. Estamos en otro episodio especial de Rompiendo Cadenas en colaboración con Diálogo Espontáneo, en el que estamos haciendo una serie de debates en el que se enfrentan posturas diferentes sobre diferentes temas y que después, tanto como se están emitiendo aquí, también van a aparecer en la revista. Así que espero que lo disfrutéis mucho. En esta ocasión contamos con la participación de, de Nico, que Nico es también miembro de la revista Diálogo Espontáneo, en el que junto con él yo formo parte también de ella. Nicolás Sánchez o Nico es un estudiante de Economía y Derecho en la Universidad de las Esperes, como yo, igual que el podcast, que forma parte también de un grupo de estudiantes de las Esperes, cosa que no había dicho y debería haberlo dicho. Es como yo también coordinador de SFL. En su caso es escritor en varios medios. Está terminando ahora mismo de obtener la licencia de de avión comercial. Es técnico deportivo y coordinador de economía en Voces Libres, vamos, que hace todo. Y en el caso de Eduardo, que ya tuvimos la suerte de contar con él en otro debate, es abogado practicante tanto en Venezuela, en Colombia y en Nueva York. Es especialista en derecho, en privacidad y en lavado de activos. Estudiante de Experies en inversión multimercado y un entusiasta de la geopolítica y de una de las facetas muy curiosas que me ha pasado parte de su pasión es la práctica de artes marciales en Bato do Ryuk, una asignatura que tengo pendiente cuando le visite en Nueva York para practicar y aprender más de la misma. Así que va a ser un debate completamente apasionante entre los dos. Os cuento el tema. El tema de hoy es la despenalización de las drogas. Os cuento también a todos los que nos estáis viendo la estructura del debate. El debate, en primer lugar, tendrá unos turnos iniciales que serán los alegatos iniciales de un máximo de 10 minutos para cada uno de ellos. Yo, aunque vosotros no lo veréis, a ellos les mostraré con unos stickers en pantalla el tiempo que tienen restante para que tengan una referencia de cuánto tiempo cuentan y así puedan más o menos saber hasta dónde pueden extender sus argumentos. Después de eso habrá un debate temático. El debate temático son tres preguntas que tendrán que contestar también en turnos otra vez, teniendo un turno inicial para contestar a la pregunta, un segundo turno y el turno final para responder a esa pregunta. Y finalmente acabaremos en los alegatos finales, donde contarán cada uno de ellos con 5 minutos para ver e intentar demostrar que han ganado el debate y mostrar su punto de vista final y las últimas consecuencias del que han aprendido hoy. Así que sin más dilación, espero y deseo y sé a ciencia cierta que va a ser un debate súper apasionante. Os cuento que por decisión previa Nico será el que empiece todos los turnos y Eduardo será el que los haga en segundo lugar. Así que adelante Nico, cuando quieras puedes empezar. Tienes 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Iván. Bueno, lo primero que voy a hacer es dedicar un minuto a diferenciar las dos posturas, a diferenciar la postura de Eduardo y la mía. La postura de Eduardo, bueno, mi postura en primer lugar, yo abogo por la despenalización total de las drogas, es decir, libertad total de producción, de distribución y de consumo. No hay más explicación. Y la postura de Eduardo es una tendencia hacia una legalización controlada, es decir, una legalización de todas las drogas con estándares de calidad, con seguridad para la salud, con dosis recomendadas. Y no dudo que esas tres cosas sean razonables y sean buenas para las personas. Y por tanto, yo creo que también se deben defender. Lo que pasa es que yo creo que no se deben defender de forma coactiva. Y más adelante iré a cómo se defiende la seguridad para la salud, los estándares de calidad y las dosis recomendadas desde el punto de vista de la despenalización, es decir, desde el punto de vista totalmente privado. Lo primero que quiero decir es cuál es el motivo de la prohibición de las drogas. Es decir, ¿por qué los gobiernos prohíben las drogas? Pues bueno, las prohíben porque el alcohol mata, porque cuántas familias se han desestructurado por culpa de las drogas, porque si algo nos hace daño, entonces debemos prohibirlo para que deje de hacernos daño. Es decir, es una postura absolutamente paternalista. Esto no es lo que defiende Eduardo, ojo, ¿eh? Es decir, estoy hablando del motivo de la prohibición en sí de las drogas. Y ese motivo paternalista asume que los ciudadanos y que las personas no somos suficientemente responsables como para tomar decisiones acerca de nuestra propia vida. Y entonces el Estado tiene que responder por nosotros. ¿Cuál es el problema de la legalización? Es decir, de la regularización de alguna forma de las drogas. Pues el problema es que la legalización controlada sigue aceptando el mismo paternalismo que acepta la prohibición. Es decir, lo único que cambia es una diferencia de grado. Mientras la prohibición es paternalista y te prohíbe consumir drogas, la legalización, es decir, la regulación controlada, es paternalista y no te prohíbe consumirlas, pero te dice bajo qué condiciones se tienen que conducir, bajo qué estándares, con qué requisitos. Es decir, mantiene una posición moral de superioridad y la diferencia entre un punto, es decir, entre la prohibición y la regularización, es simplemente de intensidad. Mientras la prohibición te dice no puedes hacer esto, legalizar te dice puedes
solo cuando yo te autorizo, solo con mis condiciones, solo con mis licencias, solo con mis límites, solo con mi diseño político. Entonces, esto genera otros problemas derivados. En primer lugar, el mercado actual, es decir, el mundo realmente existente, es en sí mismo el mundo que defiende Eduardo. Es decir, es un mercado legalizado de forma controlada. ¿Qué ocurre? Que es un mercado a día de hoy ciertamente arbitrario. Es decir, se permite el alcohol, se permite la cafeína, se permite el tabaco y no se permite, o en muy pocas circunstancias, se permite el cannabis, los psicodélicos, pero no deja de ser un mercado legalizado. Es decir, sí, hay algunas drogas que están prohibidas, pero hay otras que sí que están legalizadas. Realmente vivimos en ese marco en el que se mueve Eduardo. Obviamente Eduardo legalizaría muchas más drogas, pero de nuevo es una diferencia de grado, no de sustancia. Legalizar las drogas, incluso aunque se legalizasen todas, no significa romper el mercado que existe hoy, es simplemente ampliar el número de drogas o el tipo de drogas que está controladas por el Estado, pero al final no deja de ser el mismo principio, es decir, que hay unas sustancias que están controladas por el BOE bajo unos requisitos, en el caso de Eduardo serían los requisitos que se considerasen oportunos para la seguridad sanitaria, o controladas por el BOE mediante la prohibición, pero no deja de ser el Estado controlando las drogas, el Estado controlando lo que te puedes meter en el cuerpo y lo que no te puedes meter en el cuerpo. El hecho de legalizar todas las drogas, es decir, la postura concreta, particular que defiende Eduardo, significa entregar al Estado las llaves totales del mercado de este tipo de sustancias. Es decir, implica que el Estado va a empezar a asumir registros, licencias, requisitos de producción, de edad, de cantidades, de etiquetado, de sanciones, etcétera. Ya no van a ser, no va a ser, es decir, no es el mercado el que va a controlar las drogas, es los burócratas los que van a controlar las drogas. Con la prohibición, ¿quién controla las drogas? Las mafias. Con la despenalización, ¿quién controla las drogas? Que es lo que yo defiendo, el mercado. Con la legalización, ¿quién es quien controla las drogas? Que es lo que Eduardo defiende, los burócratas. Que los burócratas sean quienes controlen las drogas es casi, si me lo puedo permitir, peor que la prohibición, porque genera una vorágine burocrática que hace crecer muchísimo el poder del Estado y el control de la administración sobre la vida de las personas. Es decir, con la prohibición se prohíbe al 100%, no se permite, pero con la legalización aumentas el poder del Estado. La administración cobra más responsabilidad, tiene más autoridad, tiene más capacidad de decidir y por tanto aumentas ese poder estatista. Luego, además, la legalización puede tender a crear cárteles legales estatales. Es decir, mientras la prohibición entrega el mercado a los más expertos en violar la ley, la legalización, que es lo que propone Eduardo, entrega el mercado a los más expertos en aprovecharse de la ley. Es decir, los cárteles estatales, aquellas empresas que se benefician de las licencias que ofrece el Estado para ser ellos en exclusiva quienes emitan las drogas, quienes decidan cómo se deben consumir las drogas. Luego, además, cuando tú lo que haces es legalizar las drogas, es decir, dar al Estado el poder de decidir sobre las drogas, lo que estás haciendo es precisamente eso, darle el poder de regularlas. Y cuando el Estado tiene el poder de regularlas, tiene también el poder de reprohibirlas. Es decir, mientras el gobierno de hoy puede, yo regulo, yo permito todas las drogas bajo estas determinadas condiciones, pero las permito. El gobierno mañana te puede decir, yo no las dejo de permitir, es decir, las reprohíbo. La despenalización no, la despenalización queda al margen de eso, porque hay libertad total de producción, distribución y consumo. Además, el hecho de legalizar las drogas mantiene viva cierta frontera entre el mercado legal y el mercado ilegal, porque si la burocratización de las normas que han legalizado ciertas sustancias es muy lenta, o si, gracias Iván, o si es muy estricta, habrá parte de las drogas que seguirán en el mercado negro. Por lo tanto, seguirán siendo llevadas bajo las mafias, la adulteración, la violencia, la clandestinidad, etcétera. Por otro lado, el hecho de legalizarlas mantiene muchos de los problemas de la prohibición. Por ejemplo, el problema de que sigue bloqueando la innovación. Es decir, el hecho de legalizar las drogas significa que hay unos estándares de innovación, hay unos estándares de seguridad que se necesitan, unos protocolos, unos formatos, unas autorizaciones estatales que se necesitan para fabricar nuevas sustancias y todo ello lo que hace es bloquear en cierta manera o ralentizar en cierta manera la innovación, que es exactamente lo que ocurre con un mercado de prohibición total de las drogas. De nuevo, al hilo de todo esto, la legalización confunde la moral y el derecho, es decir, el derecho debe castigar el daño a terceros, no las decisiones privadas.
Y legalizar no está castigando ninguna agresión privada, es decir, legalizar no castiga nada porque el hecho de que yo consuma ciertas sustancias en mi propiedad. Lo que hace es imponer un consumo responsable, pero el consumo responsable es una cosa totalmente subjetiva que deben decidir cada uno de los agentes. La regularización, por tanto, no ofrece ninguna libertad individual, sino una simple tutela administrativa. No está eliminando ninguna arbitrariedad, simplemente la está desplazando. ¿Por qué una dosis sí y otra no? ¿O por qué un proceso sí y otro no? La respuesta a todas esas preguntas no es científica, es exclusivamente política y por eso yo creo que no debe estar en poder del Estado. Además, el hecho de legalizar las drogas puede mantener cierta hipocresía de clase en el sentido de que prohibir las drogas castiga a los más vulnerables, pero legalizarlas también les castiga, porque las drogas legales, controladas, en muchas circunstancias, por el coste de la regulación, serán simplemente para las personas con mayor capacidad económica y las drogas del mercado negro serán las que podrán asumir las personas con menor capacidad económica. Por lo tanto, la diferencia entre prohibir y regular es simplemente, de nuevo, una diferencia de grado, no de principios. El Estado conserva en las dos circunstancias la soberanía sobre el cuerpo de terceros para decir qué es lo que pueden tomar, qué es lo que pueden producir, qué es lo que no pueden producir. En el caso de la despenalización, no ocurre así porque en el momento en el que no existe agresión, el Estado no tiene nada que autorizar o que dejar de autorizar. Y por último, he dicho al principio, nada más empezar, que había algunas de las cualidades de la legalización que creo que son positivas desde mis valores personales, desde mi actitud personal. He dicho que es cierto que está bien, que a mí me gusta personalmente que haya estándares de calidad, tanto para las drogas como para cualquier otro alimento. He dicho que a mí me gustaría, en el caso de consumir drogas, que exista seguridad para la salud, que existan dosis recomendadas, pero todo ello puede darse a través de medios privados, a través de medios no coactivos, como por ejemplo certificación, como ocurre con el caso de las cervezas en Alemania, por ejemplo, que hay algunas cervezas que tienen ciertas certificaciones y que acreditan que han cumplido determinados procesos y otras que no, sellos que funcionan igual que las certificaciones. Hay muchos productos alimenticios de carne, por ejemplo, que tienen sellos que certifican que los animales no han sido maltratados o que han sido cuidados en determinadas condiciones y todo eso podría aplicarse a las drogas que se venderían en el mercado despenalizado. Las drogas contarían con ese sello y, por tanto, del mismo modo también podría haber normas privadas en calles, en bares que impidan el consumo en esos espacios. Y por lo tanto, creo que todas las cosas positivas que tiene la regularización se pueden conseguir igualmente con la despenalización y que, por tanto, es la opción más coherente con las ideas de la libertad. Perfecto, te han sobrado 10 segundos, así que casi has calcado el tiempo, pero fenomenal. Adelante, Eduardo, cuando estés listo empezamos. Tu turno. Excelente. Tal como expresó Nicolás, en este debate está mayoritariamente enfocado, como él estaba implicando, y estoy de acuerdo, con un tema de regularización versus completa, eh, ni siquiera despenalización, diría yo. Esto es un simplemente integrar, porque despenalizar simplemente dice, hace referencia a que no se va a castigar el consumo. Pero como dice él, busca una libertad completa en producción, manufactura, distribución y consumo. Dícese, o en otras palabras, una liberalización completa en todo el proceso de creación productiva de cualquier sustancia estupefaciente o sustancia que pueda alterar la, la psiquis o el estado mental de las personas. Eh, y si bien concuerdo con muchos puntos que Nicolás ha propuesto en su debate, en su postura abriendo, creo que hay que hacer ciertas aclaratorias, porque em, Nicolás acude desde el minuto uno a una postura de total despenalización, a una postura que si bien em, hay una preocupación por detener la criminalización, de que efectivamente, históricamente, la mayoría de las personas que han sido criminalizadas están en las etapas más vulnerables, son las personas más vulnerables de la sociedad. Creo que hay un
problema de omisión estructural, que es que también se está proponiendo el que se remueva la capacidad de que hayan acciones contra mantener una pureza química, que haya una distribución y una comercialización organizada, en donde simplemente haya una especie de vacío regulatorio, eh, en donde la, lo que más se ha sabido en la mayoría de nuestra historia es simplemente es una sombra de informalidad o un bajo control operativo por medio de redes clandestinas, que eso es lo que ha sido la gran mayoría de las redes de carteles de drogas. Al final ha sido que creo que ahí estamos de acuerdo, que mientras haya una prohibición total, se le está dando, se le ha dado mucho más poder a las instituciones em, de los carteles para que sea em, que ha terminado ganando mucho más poder. Tanto más poder que se ha vuelto un paraestado en ciertos países o en ciertas regiones de México, por ejemplo, o en ciertas regiones de Colombia. Lo cual evidentemente es un problema de la situación actual. Yo, en cambio, yo no creo que yo no creo que la postura global actual sea a una regularización. Yo siento que todavía estamos en un momento de de bastante prohibición y definitivamente por medio de de una regulación se podría desmontar parte del este problema estructural del poder que se le ha dado a las mafias, al crimen organizado, pero no es por dándole vía libre, porque hay dos temas importantes que están pasando en el Estado, que el Estado va a tener que cubrir. Uno es la regulación contra monopolios y dos va a ser también el tema de los estándares de calidad y la cantidad de información disponible que puedes tener sobre los productos. Porque en esta situación, si bien ha presentado el caso sobre el alcohol, el tabaco, hay casos que iré debatiendo más dentro de, por ejemplo, el caso de la Oxycontin de Purdue Pharma, que era una empresa privada, o el caso de las industrias tabacaleras sobre la información disponible que habían al respecto, en donde eran empresas privadas, no tenían ningún tipo de control y regularización, pero no fue sino hasta que hubo presión tanto de del Estado y de la población civil para saber qué era lo que estaba pasando, que ahorita hay estándares mucho más regularizados. Entonces, viene también de esa necesidad de sí, estoy de acuerdo de que la persona es libre, tiene que tener la capacidad de poder tomar sus propias decisiones, no debería ser juzgado moralmente por su consumo, pero ¿cuánta información disponible existe hoy en día sobre qué efectos adversos hay? Apenas ahorita hay más conocimientos por lo menos del cannabis. En el cannabis ahorita tenemos un poco más eh, de entendimiento ya que se ha ido despenalizando y se ha abierto a licencias y a estudios donde podemos saber que tiene problemas sobre el consumo, el consumo prolongado puede generar problemas de depresión, puede generar otros problemas de salud que antes tú le preguntabas a alguien que consumía, decía, no, esto es natural, esto es sano, esto no hace nada. Y ya nos hemos dado cuenta que no. Entonces, esa misma regularización está dando la posibilidad a poder tener mayores estudios y a esos estudios saber en verdad cuáles son los efectos adversos que tienen estas sustancias. Por, por otros temas de la legalización controlada, pues hay que entender que todo esto también implica a que tiene que haber un modelo en donde el Estado se mantenga lo más pequeño posible, pero que habilite la posibilidad de que dé canales al comercio. Eh, y para poder canalizar y que haya posible, que haya una posible integración y una disolución de los mercados negros y de estas entidades su- em, supranacionales como los carteles,
se tiene que buscar se tiene que buscar la protección de la ciudadanía y la protección de la ciudadanía originalmente viene del poder de jus imperium de los estados. Entonces, em, esa capacidad del estado de poder eh, regularizar los flujos del comercio y mantener unos mínimos estándares de calidad no es algo nuevo bajo el sol. Ya pasó, por ejemplo, en los Estados Unidos desde la época de la prohibición y luego cuando se quitó la enmienda, pero se quedaron las licencias estatales para poder regularizar. Eh, si bien no todo, si bien todavía existe en los estados la posibilidad de crear, por ejemplo, alcohol en casa, para poder meter en los canales de comercio, se ha vuelto vías ni siquiera mucho más estrictas, sino tener unos estándares mínimos para evitar, bueno, cosas básicas como no tengas ceguera, no te genere una cirrosis, no quedes intoxicado por un alcohol mal hecho, son estándares mínimos. Y sobre el riesgo de la posible volver a penalizar las drogas, eso es un gran... Y si llegase a pasar, se vuelve un debate un poco más especulativo si nos ponemos en esa parte sobre qué pasaría si llegase a ser. Creo que hay que también entender puede ser una postura ideal, porque sobre la salud pública y la libertad individual, y donde tú también agregas un componente de qué pasa con la moralidad de la persona que consume, pero también en cómo puedes ayudar no solo cómo puedes ayudar a esa persona, cómo esa persona, si llegase a un grado de adicción, cómo afecta no solo a su familia, sino la salud pública, la cantidad de personas que la salud puede recibir para poder procesar, cuántos fondos hay disponibles. Y eso no viene de tener solo un Estado pequeño, tiene que también haber una capacidad del Estado de poder recaudar unos impuestos mínimos, que eso, por ejemplo, lo hace Colombia con el alcohol, eh, y otras organizaciones en donde si se sabe cuál es el daño que está generando en base a los estudios, tú deberías tener en la capacidad mínima de poder cargar unos impuestos mínimos para poder ayudar a que el sistema de salud pueda cargar con esa capacidad. Porque una persona que eh, está bajo una sustancia psicotrópica que no tiene control en sí, no s- entiendo el tema del daño individual, pero también hay una serie de implicaciones y un efecto cascada de otros temas. Si hay una epidemia, por ejemplo, de fentanilo que estuvo pasando en los Estados Unidos, el sistema de salud en ciertas ciudades estaba saturada. Entonces, ¿cómo cubres eso? O sea, quién tiene que pagar eso? Esa parte lo puede llegar a tener por medio de una regularización, más no de una despenalización completa. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Así que los alegatos iniciales están allí. Ya sabemos vuestras ideas. Ahora vamos al debate temático, a ver cómo contestáis a una serie de preguntas. Empezamos con la primera. Como hemos explicado antes, primero empezará Nico, después Eduardo, así que vamos con la primera pregunta. ¿Debe el Estado intervenir en el mercado de drogas para proteger la salud pública o eso implica asumir un papel paternalista incompatible con la libertad individual? Adelante, Nico, tienes 2 minutos. Bien, bueno, pues por supuesto que el Estado yo creo que no debe proteger al individuo, no debe protegerlo en primer lugar porque la protección es absolutamente subjetiva. Es decir, hoy los huevos, es decir, el alimento de los huevos es bueno o es malo para la salud. Hace 20 años eran malísimos, 10 años después eran muy buenos, ahora son regulares, dos huevos sí, pero tres no. Obviamente la ciencia está constantemente descubriendo y eligiendo qué es lo bueno para el individuo. Las hamburguesas y la comida rápida no están prohibidas. Y sin embargo, si yo hoy me tomo 20 hamburguesas, me voy a morir probablemente esta noche. El agua da la vida, estamos hechos de agua, pero si me bebo 6 litros de agua en un minuto, me voy a morir. Por lo tanto, las drogas no es lo que está matando a alguien y por tanto no creo que haya que prohibirlas para proteger al individuo. Creo que el individuo debe ser responsable de lo que consume y poder decidir consumir todo lo que le dé la gana.
esté en un estado de pureza química muy buena o no. Es decir, el individuo también es responsable de que no le engañen, de que no le estafen, de que cuando va a comprar un producto lo compre en un sitio con determinadas condiciones de seguridad para que no consumirá lo que le va a ser perjudicial. Es decir, ¿qué es mejor? Que el Estado diga, no, todos los productos, todas las drogas van a tener esta certificación de seguridad. Y entonces a partir de ese momento ningún consumidor se preocupa por lo que consume porque da por hecho que al entrar a la tienda ese producto va a cumplir ciertas condiciones. ¿O es mejor que el Estado no haga eso y que haya sellos privados que certifiquen exactamente qué es lo que hace, qué es lo que las personas están consumiendo? Eso haría que los consumidores fuesen mucho más restrictivos a la hora de elegir cuáles son los productos que consumen. Ojo, esto no digo que mm, se pueda vender una sustancia diciendo que es una cosa u otra, porque eso sería, o sea, diciendo que es una cosa cuando es otra, porque eso sería fraude contractual, ni estoy diciendo que se pueda conducir drogado, porque eso significa estar incumpliendo otras normas, quizás de carreteras privadas o públicas, en función del modelo social que tengamos. Lo que digo es que la salud pública puede decir cualquier cosa y que hoy es malo el alcohol, el azúcar, las dietas o los deportes y que mañana puede no ser. Perfecto, muy bien. Te toca a ti, Eduardo. Ya sabes la pregunta, adelante cuando quieras. 2 minutos. No, me encantó la respuesta. Fue, sí, como dicen, hay gente que dice que de lo bueno poco, la clave está en la moderación, pero en un modelo en este tipo de situaciones en donde las sustancias pueden ser tan adictivas, que no digo que el azúcar no sea adictiva y demás, pero obviamente uno morirse de 20 hamburguesas o uno morirse por una sobredosis de fentanilo, hay una diferencia abismal, no solo en la dosis, no solo en en la cantidad y en las dimensiones, sino hay una condición estructural indispensable para poder corregir las asimetrías de información severas y poder garantizar una autonomía ciudadana verdadera. Si uno habla, por ejemplo, viendo desde John Stuart Mill, el tema sobre su trabajo sobre la libertad, el único propósito por el cual el poder de una comunidad puede ejercerse legítimamente sobre un individuo contra su voluntad es evitar el daño contra terceros. Y la postura que acá estamos haciendo, donde el Estado tiene un rol, es poder ayudar no solo a que se cumplan las normativas, sino que también haya también un grado de evitar que ese daño se genere en primera instancia. No es lo mismo comparar que tú dices, no, bueno, todos somos libres, tú te puedes comer 20 hamburguesas, pero no en temas de pureza química, en saber si esto está adulterado o no. ¿Cuánto conocimiento técnico especializado necesitas para que en verdad determinar que una sustancia tiene la pureza o no? ¿Qué certificado te dice que es bueno o no? Esta persona lo puede adulterar, que eso es otra conversación completamente aparte, pero en verdad, ¿cómo puedes llegar a saber qué eso da? Ahí dentro de todo el Estado tiene un rol, puede tener un rol que puede ayudar al ciudadano a tener esa información. Perfecto, Eduardo. Nico, cuando quieras puedes contestarle otros 2 minutos. Bien, en primer lugar, respondiendo a la última pregunta, ¿hoy tienes esas garantías con el resto de productos? Es decir, hoy tú, obviamente, el Estado controla muchos productos, pero tú tienes otros mecanismos privados que certifican si lo que puedes, si lo que estás consumiendo es bueno o es malo para ti. Hoy, en muchos supermercados, cuando tú ves los productos, al menos aquí en España, tienen una cosa que se llama Nutri-Score. Personalmente, a mí es un tipo de certificado que no me gusta, ¿eh? He de decirlo. No me gusta porque el Nutri-Score tiene unas particularidades que si lo estudias un poco, sabes, o sea, sabes que quizás no es lo más fiable del mundo, pero el Nutri-Score es un mecanismo privado para saber si ese alimento es bueno o malo para ti. Y igual que existe el Nutri-Score, existen otros certificados de otros muchos tipos, como he mencionado antes, con ciertos productos de carne en los que certifican las condiciones en las que han sido criadas los animales, ciertas cervezas que certifican la calidad, la procedencia, etcétera, de esas cervezas, y todo eso podría ocurrir de igual forma a las drogas. Es mucho más peligroso que el Estado te diga directamente, esta droga es buena para ti o cumple unos requisitos que hemos determinado como buenos, consúmela.
Es peligroso por dos motivos. Primero, porque como he dicho antes, no hay una forma de determinar lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, depende del tipo de estudio, depende de los científicos que hayan sido implicados, de las bases científicas en las que se hayan apoyado, etcétera. Y todo eso varía entre unos sellos y otros sellos. Y el Estado, sí, indudablemente va a tener que elegir uno de esos sellos. ¿Cuál es el sello correcto? No se sabe, no hay una forma de saberlo. Debe determinarlo el individuo. Y tú dices, no, el individuo no tiene capacidad para estudiar todo eso. Por supuesto que no, pero es que hoy yo tampoco tengo capacidad para estudiar todo eso y sé perfectamente qué productos son mejores para mí y qué productos son peores para mí. Y lo sé porque con un estudio relativamente mínimo y con unos sellos adecuados, puedes saber cuáles son los productos que te van a hacer bien y los productos que te van a hacer mal. Perfecto. Nico, te sobran 20 segundos, así que fenomenal. Adelante, Edu, cuando quieras. Vale, o sea, entiendo el punto que estás tratando de colocar sobre cuál es la etiqueta correcta, cuál es la certificación correcta, pero si estamos hablando sobre una libertad total en donde pongamos y hablemos de dibujo, o sea, dibujo libre, entre comillas, en que los productores pueden colocar todo lo que le dé la gana, que además eso también hay un problema súper grande en si es los huevos son cage free o free range. ¿Qué significa eso? En verdad ayuda el pollo de si está libre o no. Pero el caso por autonomacia es Purdue Pharma con la crisis del Oxycontin. Una empresa completamente desregulada que tenía una droga que era el Oxy, que era un opioide, en donde estaba demostrando sobre un tema del manejo del dolor. Usó como había una supervisión estatal muy laxa, más estudios falsos, una estrategia predatoria de mercadeo masivo, y una presión a los doctores para usar esa droga sobre todas las cosas, ha generado una de las crisis de salud más importantes del siglo XX y del siglo XXI. Además, hoy en día en los Estados Unidos, el caso de Purdue Pharma sigue en las cortes. El daño que se ha hecho a la sociedad americana y a la salud pública y a la credibilidad del sector farmacéutico sigue afectando, y fue por un tema de, mira, esta fue la etiqueta que nosotros pusimos, mira, los doctores que son en teoría los que nos ayudan a nosotros a estar sanos y a mantenernos seguros de nuestra salud, fue el que me lo dijo. Esa persona quedó completamente adicta, esa persona perdió la casa, perdió su familia, murió de sobredosis. Eso habla sobre también de la complejidad del asunto. No, esto, de nuevo, no estamos hablando de carnes o hamburguesas, estamos hablando de una alteración química a tu cuerpo que puede generar una distorsión del ser. Perfecto, muchísimas gracias, Edu. Adelante, Nico, cuando quieras. Bien, respondiendo en primer lugar a lo del oxicotín, claro, me has puesto un ejemplo de un producto en particular que no tenía certificadores, o sea, que no tenía terceros certificadores. Has dicho que la misma empresa, digamos que encuñaba estudios falsos y demás, pero si una empresa encuña estudios falsos y utiliza esos estudios falsos para vender un producto que realmente no es, está cometiendo un fraude. Es decir, todas las relaciones que tenemos a lo largo del día, cuando tú vas a comprar al supermercado y compras una manzana, estás firmando un contrato. Estás comprando una determinada manzana por un determinado precio. Cuando tú compras un determinado producto, una determinada droga, y en esa determinada droga, digamos, el prospecto te está diciendo que hay este estudio y te certifica el estudio y te dice las condiciones del estudio, y luego es mentira y ese estudio es falso o ese estudio no ha ocurrido de la forma en la que te están diciendo que ha ocurrido, eso es un fraude y eso se puede denunciar y eso yo también abogo porque esté penalizado. Pero eso no tiene nada que ver con las drogas. Tú dices, no, es que el Estado puede ayudar a que esa certificación sea mejor, sea más fiable, etcétera. Claro, pero la pregunta es, ha habido históricamente muchas certificaciones estatales que han sido equivocadas. ¿Cuántas pirámides alimenticias y de demonización de las drogas has visto a lo largo de tu vida? Muchísimas. Antes las drogas eran malísimas, quizás ahora no tanto. Es decir, la pirámide alimenticia que proponía el Estado ha sido históricamente un error garrafal. El tabaco recomendado. Ha habido muchas épocas de la historia en las que se ha recomendado el tabaco o se ha tolerado durante épocas porque se ha dicho que, bueno, que puede tener ciertos beneficios. ¿Y eso quién lo hacía? Eso lo hacía el Estado, no lo hacían certificaciones privadas. Eh, de hecho,
el oxicotín es un caso que no estudio en particular, pero aunque el Estado dijese que tenga regulaciones muy laxas, seguía siendo un medicamento autorizado por el Estado. Y lo mismo con otras muchísimas sustancias y recomendaciones sobre la salud, sobre criterios médicos variantes que el Estado ha propuesto y que realmente han sido falsos o no han funcionado como decían que funcionarían. Perfecto. Adelante, te toca. Vale. Sí, sin duda. Yo creo que también hay que ser muy claro y entender que también las ciencias de las medicinas y la ciencia de la salud van evolucionando con el tiempo. Antes la gente se moría eh, por transfusiones de sangre y era porque no entendíamos que el tipo de sangre O positivo con versus B era incompatible para alguien un paciente de hoy, la gente se moría por intoxicación de la sangre. Em, y yo creo que también hay un tema que sí es muy fácil en el papel decir, bueno, nada, hay un contrato de compraventa, por lo cual si me estás defraudando, hay un fraude y ya está. Eh, aquí sí hay una diferencia importantísima entre la economía y el derecho, y es que sí, la economía te analiza el grado a nivel del fraude, en el derecho te va a decir cómo me vas a probar que eso fue un fraude de verdad, cuáles son tus medios probatorios o cómo vamos a lograr que esto funcione. Eh, sobre, y volviendo al tema de las grandes tabacaleras, ¿sabes? También es un tema de mercadeo. O sea, todavía uno recuerda Lucky Strike diciendo es tostado. Y eso es mercadeo. El mercadeo, el proceso era prácticamente igual, pero las otras cigarreras, eso es un veneno. Nosotros lo tostamos, por lo cual no es veneno. Es un tema de cómo también se manipula, se presenta la información. Claro, hay un tema importantísimo que es ajeno a parte de la discusión, que es el poder de los lobbies al respecto de cómo van evolucionando los permisos. Y sí, te doy el punto de que las pirámides van evolucionando, pero también la ciencia va evolucionando y la presión de querer entender cuáles son los efectos en el cuerpo de las sustancias que estamos ingestando es importante. Eso no sale de la noche a la mañana y no viene solo de la libre interacción y el flujo libre de información porque no está pasando. Perfecto, Edu. Pasamos a la siguiente pregunta. Siguen del bloque temático. De nuevo, otra vez empezará Nico y seguirá Edu. Vamos allá. ¿La despenalización protegería mejor a los menores o facilitaría su acceso a las drogas? Adelante, Nico, cuando quieras. Eh, Bien, perdón, me está colocando el cronómetro. Bueno, yo creo que la despenalización protege mucho mejor a los menores precisamente porque evita el mercado de la clandestinidad. Es decir, cuando ocurre la legalización, como hay procesos burocráticos, como hay ciertas barreras de entrada, como el Estado tiene que autorizar ciertas drogas, habrá una parte del mercado que seguirá ocurriendo al margen de la ley, que seguirá habiendo mercado negro. ¿A través de dónde consiguen las drogas los más jóvenes, los niños, los adolescentes? Lo consiguen precisamente en el camello, no se van a comprarlo a la farmacia. Y si ese camello sigue existiendo porque la regularización ha permitido que permanezca un cierto mercado negro, ese camello va a seguir ahí para los más jóvenes. Sin embargo, con la despenalización total, es decir, con la libertad total de producción y distribución, ese camello quedaría, no existiría, no habría mercado negro. ¿Por qué? Porque todos los adultos podrían conseguir sus sustancias en sitios autorizados para tenerlas, porque cualquier sitio estaría autorizado para tenerlas. Y por lo tanto, la única demanda de mercado negro sería la de los adolescentes. Y esa demanda no es suficiente como para que exista mercado negro. Es decir, el mercado negro existe por la demanda de los adultos y los adolescentes se aprovechan. Pero si la demanda de los adultos sobre el mercado negro desaparece, los adolescentes deberían generar suficiente demanda como para que aparezca el mercado negro para ellos. Y tal cosa no ocurre, no ha ocurrido nunca en la historia. Em, porque además el mercado negro no protege las normas sociales, la responsabilidad civil, la reputación de las empresas, que una empresa que vendiese a niños no tendría muy buena reputación y tampoco, tampoco controlaría tampoco habría control familiar, digamos, en un mercado negro. Además, una cosa importante es que
cuando un menor quiere hacer algo ilegal, algo que no está permitido, como por ejemplo consumir drogas, es muchas veces imposible evitarlo. Es decir, siempre se puede conseguir, oye, ves con tu DNI que eres mayor de edad y cómpramelo y yo te lo pago más caro. Eso siempre va a existir, siempre va a haber malas personas que le den la droga, que le den acceso a los menores a ese tipo de sustancias. ¿Cuál es el problema? Que si se hace en un mercado negro, están accediendo a las drogas en el entorno más peligroso posible, mientras que si se hace en un entorno legalizado, en un entorno libre, lo estarían haciendo en un entorno mucho más seguro para ellos. Perfecto. Adelante tú cuando quieras. Concordamos de que los mercados clandestinos es uno de los mercados más, sea mayoristas o minoristas, uno de los mercados en donde cualquier persona está susceptible a tener mayor daño. Eh, si un distribuidor de drogas en el mercado negro no opera bajo ningún tipo de código ético ni restricciones administrativas. Y bueno, obviamente también estamos de acuerdo de que la renta, el mercado negro se basa de la rentabilidad financiera directa que depende de poder expandir exponencialmente a la base de clientes y básicamente en este caso sería que convertir rentable que los adolescentes y los menores de edad sea un nicho de mercado lo suficientemente rentable y desprotegido. Es rentable y desprotegido porque no tienen medios de cómo acudir si algo sale mal y que si ellos llegan, el que termina con las tablas en la cabeza son ellos. Pero si la legalización controlada destruye canales informales para poder desplazarlos a puntos de ventas de vía pública, establecimientos formales estrictamente, o sea, que estén licenciados o que estén verificados, el mercado negro crece, destruye y se encoge. eh, Mucho más y queda con menos incentivos para mantenerse para mantenerse operando que manteniendo un mercado completamente despenalizado en donde no hay ningún tipo de claridad. De nuevo, volviendo al punto, no, si un mayor de edad, si un adulto no sabe cómo definir la pureza o qué es lo que está haciendo en su cuerpo, cómo lo va a percibir un menor que tiene menos tiempo y menos capacidad, ha tenido menos chance de poder tener formas claras y de poder verificar que en verdad lo que está consumiendo es o no es, y qué es lo que le va a pasar a él. Fenomenal. Adelante, Nico, cuando quieras. Bien, en primer lugar, respondiendo a la última pregunta. Preguntas, claro, ¿cómo los menores con mucha menos experiencia van a saber si la sustancia es buena para él, si la sustancia es mala? A ver, los menores evidentemente no lo pueden saber y la única forma de saberlo es a través de la familia, de la educación que reciban en las instituciones intermedias a las que su familia les haya adscrito, por la misma educación familiar que reciben en su casa, por los mismos comportamientos sociales que pueda observar en el resto de las personas. Pero la pregunta es, si el Estado lo regula, ¿van los menores a hacer caso al Estado? Es decir, ¿van los menores a decir, no, como el Estado dice que es malo, no lo voy a hacer? Es decir, la familia, que es lo más cercano que hay al inicio de la vida, te dice que no. Las instituciones intermedias te dicen que no. Tus amigos te dicen que no. Todo el mundo te dice que no, pero tú lo haces. Sin embargo, si el Estado te dice que no, ya no. Como el Estado lo ha dicho, o sea, el menor al último al que respeta en estas circunstancias es el Estado. Es decir, el menor ve mucho. Nosotros entendemos lo que es el Estado en términos relativos, porque lo hemos estudiado, porque lo conocemos, porque somos adultos, porque somos relativamente funcionales, pero el menor que aún no lo es, al último al que va a hacer caso es al Estado, diga lo que diga. Y por lo tanto, lo que tiene sentido es que el menor se eduque en estos principios en base a la familia y a la educación. Y la regularización, que es otro de los temas que has tocado, aunque genera menos mercado negro que la prohibición, lo sigue generando, porque, de nuevo, insisto, todas aquellas medidas en las que la regularización esté prohibiendo o esté limitando ciertas sustancias o cierto contenido de ciertas sustancias, eso es un mercado que se va a ver en el mercado negro. E incluso si la regularización es muy costosa, las mismas sustancias se van a ver en el mercado negro para hacerlas más baratas. Es decir, si la regulación impone unos estándares de calidad cuyo control es muy caro para las empresas y las drogas terminan siendo muy claras por culpa de la sobreregulación, habrá un mercado negro sobre esas drogas que, a pesar de que el mercado negro tiene también un coste por la clandestinidad y por la ilegalidad, ese coste probablemente será menor que la sobreregularización, generando dicho mercado negro en el que podrán consumir los menores. Perfecto, Nico. Adelante, te toca. Bueno, primero ateniendo a tu último comentario, no sé
y no me queda tan claro si en verdad la, que que una sustancia que esté en el mercado negro termine siendo más barata que en un mercado regulado. Porque por el mismo tiempo por el mismo tema del riesgo y de la regulación y de la posibilidad de tener multas y otro tipo sí, de sanciones por comerte la luz, pues no sé si hace que sea menos caro. Además, si tú no ves en los estudios de cómo, por ejemplo, viaja la cocaína y cómo va variando su precio desde los puntos de creación en Bolivia, Colombia, llegando a México y luego a mercados como los Estados Unidos, Europa y Asia, que son mucho más sancionados y hay más riesgo, tú ves como el precio por gramo va disparándose y se vuelve muchísimo más caro para la persona en el mercado negro. Yo aquí, bueno, y aquí es un tema r- particular, que es que si tú ves los casos, por ejemplo, del modelo de Canadá o el modelo de Uruguay sobre el acta de cannabis en el 2018, en donde se sustituye un modelo completamente prohibicionista a una legalización controlada estatal. Si bien no voy a ingresar de qué tanto o qué tan poco se metieron, pero sí habla de algo, y estos son los números, pues los adolescentes de entre 15 y 17 años en los últimos censos que salieron en 2020 no hubo un incremento estadístico significativo eh, en el consumo, y esto se debía a que la formalización del mercado can- hizo una canibalización en las redes de contrabando locales con los canales informales de distribución callejera en donde los jóvenes acudían. Entonces, no creo que también, o sea, creo que también es errado pensar que que se erradique el mercado negro, pero sí puedes desincentivar lo suficiente para que el daño a la salud pública sea mucho menor. Perfecto, adelante, Nico. Bien, pues bueno, en esto último que has dicho, estoy claramente eh, contigo. Es decir, yo no niego que la regularización, o bueno, que la legalización sea mucho mejor que la prohibición. Por supuesto, si lo que tienes es una prohibición y lo que pasa a hacer es legalizar o de alguna manera permitir o controlar, si lo quieres, ciertas sustancias, no dudo que en ese caso sea mejor para que los menores consuman menos. Porque evidentemente reduces el mercado negro. Pero lo que estamos debatiendo aquí no es tanto si es mejor legalizar que prohibir, porque en ese caso creo que ambos estamos de acuerdo, porque aunque la legalización, como he dicho al principio, creo que tiene algunas consecuencias puntuales peores que la prohibición, también creo que en general la legalización es mejor que la prohibición y por tanto creo que en esta circunstancia en particular que tú me has presentado, evidentemente los resultados de la regularización o de cierto control han sido positivos y por tanto yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Ahora bien, en cuanto a los costes, sí, es evidente que el mercado negro tiene un coste extra que es la ilegalidad. Evidentemente eso le suma un gran coste al mercado, pero sin embargo el mercado legalizado, regularizado, tiene el coste de la sobreregulación, que también puede ser un coste muy elevado. Igualmente, los costes del mercado negro, históricamente, las drogas, no sé si todas, pero prácticamente todas las drogas en el mercado negro, han sido el único producto del mundo deflacionario. Es decir, ha sido el único producto del mundo cuyo precio ha ido bajando con los años. ¿Y por qué ha ido bajando ese precio con los años? Porque la calidad de los productos que se dan en el mercado negro es malísima, porque cada vez es menos pura, es menos química. E insisto, si eliminamos por completo el mercado negro, que para eliminar por completo el mercado negro lo único que hay que hacer es despenalizar totalmente la situación, estos problemas de que las drogas cada vez son menos puras se van a ir eliminando con el paso del tiempo de una forma muy sencilla. Sin embargo, si se regulariza, insisto, habrá ciertos puntos de mercado negro donde las drogas seguirán siendo terribles porque están muy adulteradas. Perfecto, adelante, Edu, cuando quieras. Sobre el tema de qué tan efectivo o no, de nuevo, casos particulares, tú ves, por ejemplo, toda la crisis si tú ves el estudio de la crisis de los fentanyl que hay en los Estados Unidos y en partes de Europa, la cantidad de sobredosis que te empezaron a ocurrir, eh, hay un rastro en verdad que se consigue, es hacia China. En China, donde se produce la mayoría del fentanilo, antes de que salga a otros puertos como México y demás, el problema que pasa es que uno,
tiene un uso farmacológico real. Y luego está el mercado negro del fentanilo. Eh, Uno de los últimos estudios habla sobre una correlación en donde cómo el gobierno de China, cuando quiere ponerle la mano dura a estos y rastrear cuánto fentanilo está saliendo en verdad para temas médicos o para temas ilegales, ha habido un declive en el uso. Eso hace y significa que eh, ellos hayan perdido, que ellos pueden ayudar, el Estado en verdad puede ayudar a que las sobredosis bajen porque la concentración ha ido mejorando porque no lo pueden filtrar. Ahora, un tema mucho más importante que quería tocar es que, mira, todo lo que estamos hablando de estas prohibiciones y cómo afecta la salud a los adolescentes y demás, no se paga solo. Esto no se paga solo y que existe una regulación y la posibilidad de poder captar impuestos particulares, como se le ha hecho históricamente al alcohol y al tabaco, para poder cargar el sistema de salud con fondos suficientes para poder tratar los síntomas y las consecuencias del uso de estupefacientes, también es un tema que lo tienes que hacer, sobre todo para la población adolescente. Entonces, en un mercado completamente libre, no te da la capacidad de poder acuñar toda esa cantidad de impuestos. Regularizado, sí te da la capacidad de poder tenerlos. Muy bien, muchísimas gracias. Pasamos a la última pregunta del debate temático. Regular las drogas no es en el... Perdón. Regular las drogas no es en el fondo sustituir las mafias por un monopolio estatal o cuasi estatal sobre su producción y distribución. ¿Puedo repetir la pregunta, perdón? Sí. Regular las Estaba drogas no muy... es en el fondo sustituir a las mafias por un monopolio estatal o cuasi estatal sobre su producción y distribución. Eh, Bueno, pues por supuesto que sí. Al final es sustituir el marco ilegal por un concesionario legal. Es decir, mejor dicho, por supuesto que sí, en un sentido mayoritario, porque por supuesto que se sustituye en general el marco ilegal por unas determinadas empresas a las que se les otorgan unas determinadas licencias de operación para que puedan operar en base a los criterios definidos por el Estado. En ese sentido, sí, la mayor parte del mercado ilegal se va a ver absorbido por ese concesionario legal, pero de nuevo habrá otra parte del mercado ilegal que será la parte que no sea asumida dentro de ese concesionario legal, que seguirá operando al margen de la ley. Es decir, aquellas empresas o inicialmente empresas que quieran operar con las drogas y que no les sea permitido porque no cumplen los sellos de calidad o los estándares que considere el Estado, seguirán operando al margen de la ley y pasarán a ser mafias tal y como viene siendo. Por lo tanto, el problema es doble. Por un lado, se mantienen las mafias y por otro lado, dentro de la legalidad se forma un concesionario legal de empresas donde quizás ya no hay mafias con pistolas, pero hay oligopolios de licencias, impuestos especiales, cupos, permisos, barreras de entrada y al final burócratas diciendo qué es lo que tiene que ocurrir y qué es lo que no tiene que ocurrir. Al final también, incluso si no hubiese licencias, el hecho de legalizar las drogas y el hecho de imponer unos determinados requisitos para que se cumplan las condiciones que el Estado considera mínimas para que puedan ser distribuidas y producidas, hace que muchas empresas queden al margen del mercado simplemente por el hecho de la regulación, por aquellas empresas que no puedan pagar suficientes a sus abogados o que no puedan acceder a favores políticos por determinadas circunstancias. Esas empresas quedarán al margen y no podrán operar. Por lo tanto, creo que nadie debe ser el dueño político del mercado y que, por tanto, el mercado debe ser soberano en sí mismo para determinar cuáles son las sustancias y las condiciones en las que se deben consumir las drogas. Perfecto. Adelante, Edu, cuando quieras. Pues ahí estamos. Hay un tema que creo que estamos de acuerdo, que es que sí, definitivamente nadie debería ser el monopolio o el mero dueño de todo. Ahora, calificar la intervención regulatoria del Estado como un mero monopolio asimilable a el monopolio que tienen las mafias del narcotráfico, creo que es una falsa equivalencia. No creo que sea razonable ni justo porque las organizaciones como los carteles
y demás. También fundamenta su existencia operativa por medio del uso del terrorismo, ejecuciones sumarias, extorsión a comerciantes, lavado de activos, y básicamente degradación de las instituciones públicas tal y como existen. Haciendo, bueno, y volviendo al tema, por ejemplo, del caso de México, son eh, se vuelve un paraestado en donde las funciones que debería tener en este caso el Estado mexicano, están siendo están siendo sustituidas por el Estado del cartel, nombra cualquier nombre. Eh, el contraste de un monopolio fiscal o un régimen cerrado de licencias administrativas por el Estado, bajo unos principios de legalidad, de trazabilidad, rendición de cuentas o un control parlamentario, y de inclusive responsabilidad patrimonial o responsabilidad legal, es completamente distinto. Pues el Estado ejerce un monopolio sobre la violencia, ejerce un monopolio sobre las reglas de cómo se canaliza el comercio. Aquí lo que se está diciendo, aquí si uno está, no estás monopolizando la producción a la distribución, o por lo menos no es lo que yo estoy instando en este caso. Perfecto, adelante Nico, cuando quieras. Bien, bueno, en primer lugar, a ver, claro, yo no he igualado para nada lo que es el oligopolio legal o el posible oligopolio legal o la posible legalización de las empresas que comercian con la droga con las mafias ilegales que comercian con la droga. Es decir, creo que son cosas totalmente distintas y de hecho creo que las he separado desde el primer momento. Porque obviamente las mafias en ese sentido son mucho peores, porque operan al margen de la ley, porque las mafias ante una irregularidad o ante un problema con otros grupos, con unos consumidores o con otras empresas, es decir, con otras mafias, van a usar las pistolas y van a usar las armas porque ellos no pueden ir a un juzgado a decirle, oye, mire, es que me han robado medio kilo de no sé cuántos que tenía almacenado en no sé qué sitio, todo ilegal. Obviamente eso no va a ocurrir, por tanto las mafias evidentemente son peores que el oligopolio estatal. Pero yo no he igualado eso en ningún momento. Yo lo que he dicho es que, y la cuestión aquí es cuáles serían las consecuencias de una regularización. Y yo creo que las consecuencias de una regularización o de una legalización de todas las drogas sería que seguirían habiendo mafias y que paralelamente seguiría habiendo oligopolios legales. Es decir, las mafias seguirían existiendo en determinadas circunstancias, operando bajo determinadas circunstancias, y sería gravísimo, y habría oligopolios estatales que no sería tan grave, sería mejor, habría marginalmente más libertad, pero seguiría siendo peor que la otra circunstancia. Y esa creo que es el kit de la cuestión. Y luego, sobre otro punto que has comentado, sobre la promoción de las drogas, a ver, la despenalización total no determina si las drogas se van a promocionar en mayor o en menor medida. Es decir, la promoción de las drogas no depende del tipo de mercado en el que operen. Yo no sé si claro, el modelo de legalizar las drogas se puede entender de muchas maneras. Yo entiendo que tú pretenderías legalizar todas las drogas. No sé hasta qué punto pretenderías tú que fuesen promocionadas, que no fuesen promocionadas, cómo se promocionarían. Y para mi siguiente intervención ya te pregunto, ¿qué tipo de promoción crees que debería permitir el Estado en el caso de que las drogas fuesen legalizadas? Perfecto, Nico, adelante Edu, cuando quieras. Perfecto. Pues no me queda, yo no estoy seguro cuál sería, por ejemplo, el grado de publicidad o de promoción que deberías hacerle. No sé si, eh, o sea, algún día veremos no sé, el US Open o el Mundial de la FIFA con promoción a un tipo particular de cocaína o algo. No no lo sé. Sería definitivamente interesante. Pero para dilucidar un poco lo que es cómo se desmantela el poder financiero del crimen organizado usando ciencias políticas y viendo un caso en general, es por ejemplo el caso de la abolición de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos en los años 30. Eh, Cuando hubo la ley seca, definitivamente hubo un tema de el surgimiento de de Al Capone, cómo se desató la violencia urbana en Chicago y cómo muchísima gente murió por envenenamiento masivo por alcohol adulterado
¿Cómo se resolvió esto? Esto no se logró por medio de una despenalización ambigua que mantuviera una oferta en la sombra. Esto se logró fue atrayendo un producto al marco explícito de un derecho administrativo y fiscal. Cuando se legalizó el alcohol de una forma regulada, el Estado reguló los grados de pureza, el tipo de pureza etílica en los laboratorios públicos, fijó unas tasas impositivas y otorgó licencias. Esto destruyó de inmediato la prima de riesgo que generaban los mercados negros eh, y la mafia que tenía Al Capone. Eh, Destruyó y colapsó los márgenes de ganancia de las mafias en cuestión de meses. La historia muestra que las organizaciones criminales no se vencieron ignorando la oferta, sino asfixiándolas económicamente mediante una formalización y una intervención, intervención estatal razonable. Adelante, Nico, cuando quieras. Bien, en primer lugar, claro, a través de una intervención estatal razonable. O sea, la intervención estatal razonable es un concepto extremadamente ambiguo que nadie sabe cuál puede ser. Igual que Estados Unidos en aquel entonces, cuando eliminó la ley seca que estuvo durante más de 10 años, en ese momento, pues bueno, pudieron considerarse razonables, pero podrían ser consideradas razonables cualquier otras medidas. La cuestión es, de nuevo, me pones el ejemplo de la ley seca, pero claro, insisto, yo prefiero la legalización, es decir, prefiero que todo el mundo pueda consumir todas las drogas bajo determinados estándares que el Estado considere, prefiero eso a la prohibición total, porque la prohibición total genera situaciones mucho peores como produjo la ley seca, así es que ahí estamos de acuerdo. Yo no quiero que vuelva la ley seca, yo la ley seca es una de las peores medidas en relación a las drogas de la historia de la humanidad. De hecho, las drogas nunca habían sido un problema en la historia de la humanidad, la gente había convivido con las drogas durante cientos de años, hasta precisamente finales del siglo XIX y hasta siglo XX con la ley seca y demás. Hasta ese entonces las drogas no eran un problema para nada. Es precisamente el control del Estado, el momento en el que el Estado pretende intervenir, pretende primero prohibir a través de la ley seca y luego regular cuando elimina la ley seca, pero es en ese entonces cuando las drogas empiezan a ser un problema. Además, sí, es verdad, la regularización de las drogas, es decir, la legalización del alcohol, fue positiva en relación a la prohibición de la ley seca. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si en lugar de regularizar al máximo el alcohol como ocurrió, hubiese habido una despenalización total? Hoy en día todavía hay estados en los Estados Unidos, imagínate, más de 80 y más de 100 años después, donde consumir alcohol es una cosa rara, incluso en determinadas circunstancias ciertamente prohibida. ¿Y cuál es la consecuencia? Que la gente no aprende a convivir con las drogas. Aquí en España, en ciudades mediterráneas, podemos tomar una copa de vino con la comida todos los días que no pasa nada porque las personas hemos aprendido a convivir con ello y es alcohol igualmente. Y en Estados Unidos, si a la gente le dije, en algunos estados muy puntuales, si a la gente le dijes que en España se come todos los días con una copa de vino, les suena igual que si aquí dices que la gente se levanta con una raya de unas cosas muy peligrosas. Adelante, tú, cuando quieras. Entiendo, entiendo el punto que das. Sin embargo, hay un si nos vamos también a un tema de teorías económicas del crimen, porque por ejemplo la que desarrolla Gary Becker sobre el comportamiento de redes criminales, siempre van a responder a estructuras de incentivos monetarios y a riesgos jurídicos precisos. Em, mayor problema que yo veo con una despenalización total y completamente regularización es que también estas empresas eh, ¿qué vas a hacer con con estos carteles que tienen todo el know-how y cómo se presenta, cómo se hace toda la droga en comparación con el resto de los mercados? Porque ellos tienen básicamente una ventaja injusta competitiva mientras se mantenían en en la clandestinidad, generando, eh, generando todos estos productos que hasta cierto momento eran ilegales. ¿Qué vas a hacer con con estas empresas? ¿Las vas a mantener? eh, ¿Vas a seguir persiguiéndolas o tienes que cerrar por completo o tienes que seguirlos persiguiendo? Básicamente te deja un sinfín de preguntas porque cuando hace una despenalización total, ese cartel o esa banda de crimen organizada también lo estás trayendo
a la legalización también. Significa que no lo vas a perseguir por los delitos pasados o a dónde lo dejas, porque si lo dejas tal y como estás, básicamente lo estás también dejando en una posición favorecida. Si no lo estás haciendo, la gente puede decir lo contrario, lo estás persiguiendo porque era un ex terrorista o ex criminal. Em, Te deja ese punto en donde hay un problema social importante, en donde dejas el crimen organizado en una despenalización. Hay que hacer algo regularizado y poderlo canalizar. Perfecto, y con esto acabamos el bloque temático, así que ahora pasamos a los alegatos finales. Como antes respetamos el mismo orden, así que cuando quieras, Nico, alegato final, tienes 5 minutos. Bien, pues yo para los alegatos finales voy a dedicarme a tratar de responder algunas de las cosas que han dicho, bueno, que ha dicho Eduardo y que no he podido responder porque no correspondían en ese momento a quizás la pregunta de la temática puntual. Sobre esto último que has comentado, preguntas que qué hacer con los cárteles que tienen el know-how. Bueno, en primer lugar, la droga en general, y cualquiera que estudie un poco las drogas o haya leído a la historia general de las drogas de Antonio Escotado, sabe que la mayoría de drogas se encuentran en la naturaleza, son muy fáciles de producir, son de hecho la mayoría muy baratas de producir. Otra cosa es que a día de hoy sean relativamente caras porque, insisto, operan en un mercado negro cuya clandestinidad tiene un coste extra. Pero las drogas en sí mismas son relativamente baratas y relativamente fáciles de producir. Por lo tanto, es un problema que tampoco sería demasiado grave porque muy fácilmente nuevas empresas podrían descubrir ese know-how. En segundo lugar, aquellas empresas que lo tengan y que lo quieran guardar para ellos, imaginemos una empresa que tiene el know-how de una droga particular y que solo la pueden producir ellos, para mí no tiene ningún problema. Es decir, si yo no creo en la propiedad intelectual, pero si hay algo de la propiedad intelectual en lo que creo, está en el secreto industrial. Si una empresa determinada quiere decirle a sus trabajadores que está prohibido que digan cuál es la receta de su droga, no hay ningún problema. Es decir, es un contrato privado entre particulares. Y es responsabilidad de las empresas certificadoras, de los sellos, que por supuesto serían empresas nuevas que surgirían en el mercado, que ofrecerían muchos puestos de trabajo y que funcionarían de acuerdo a las exigencias de los consumidores. Una empresa de certificaciones o de sellos que mintiese o que dijese que una determinada droga es buena cuando realmente no lo es, a la mínima que se descubriese, que podría ser descubierto muy fácilmente precisamente por otras empresas certificadoras que tratasen de boicotear a estas primeras. Entonces, cuando fuese descubierto que una empresa certificadora está mintiendo o está haciendo prácticas que no son positivas, evidentemente se sabría en el mercado, esa empresa certificadora quedaría por los suelos y con ella todas las empresas a las que ha certificado. De modo que el proceso es un orden espontáneo en el que todas las empresas serían relativamente responsables y aquellas que no lo fuesen serían eliminadas de facto del mercado. ¿Y qué es lo que además puede ayudar a la gente a saber qué consumir, además de los sellos y las certificaciones? Pues la responsabilidad personal, que es en última instancia lo que determina la actividad y las acciones de las personas. Ser responsables de lo que hacemos porque la libertad exige precisamente esa responsabilidad. Y luego, ya has entrado un poco en un tema de transición, es decir, si quieres despenalizar ahora, ¿qué haces con las mafias actualmente existentes? Bueno, si se despenalizan ahora las drogas, consumir drogas, producir drogas y distribuir drogas ya no es un delito. Cualquier mafia o a partir de ahora si lo queremos lo llamamos empresa, cualquier mafia barra empresa que quiera producir, distribuir o consumir, está perfectamente, no pasa nada, no hay ningún problema, no lo voy a perseguir y creo que no se debe perseguir. Ahora, si esa mafia en su operación anterior ha estado asesinando personas, ha estado pegando tiros, ha estado haciendo cosas, agrediendo a terceros, que ese es el punto, hacer daño a terceros, una agresión objetiva o una amenaza de agresión, en esas circunstancias es entonces en las que se debe castigar a aquellas mafias. Pero aquellas mafias que no hayan hecho nada, que simplemente hayan producido, no creo que haya por qué perseguirlas. Y solo se debería castigar a aquellas que han hecho daño, que han agredido a terceros. En Estados Unidos, me parece que son aproximadamente el 40% de los crímenes. Son crímenes sin víctimas, es decir, son crímenes derivados de gente que ha consumido drogas, que ha distribuido drogas, que ha camellos, etcétera, y esa gente no tiene culpa de nada, no ha hecho nada, porque hay que gastar un 40% de los recursos públicos que están destinados a cárceles y demás, porque hay que gastarlos en delitos que no tienen víctima alguna y que la única víctima en todo caso es la propia persona que está decidiendo consumir. Es decir, creo que es algo que no tiene sentido por ningún lado, sé que tú también defiendes esta parte. Pero bueno, quiero dejarlo claro para que conste que evidentemente una despenalización solucionaría de facto ese problema. Y algunas de las otras cosas que has comentado anteriormente, has dicho que, claro,
que es el mismo, has dicho que el Estado debe controlar los monopolios, pero vamos a ver si es que es el Estado el que está creando los monopolios, si el Estado es el que emite las licencias, el que determina cuáles son los estándares de calidad necesarios, es el mismo Estado el que está fijando cuáles son los monopolios que pueden operar en su mercado. Por lo tanto, es imposible que el Estado regule los monopolios cuando es el mismo Estado el que los está creando, monopolios u oligopolios. Por tanto, claro, has dicho también, hay que mantener un estado pequeño para que todo esto pueda funcionar. Claro, pero si al final cuando tú, cuando tú estás regulando, cuando tú estás añadiendo normativas, añadiendo controles, añadiendo certificaciones a nivel estatal, quiero decir, añadiendo todas estas cosas, lo único que estás haciendo no es hacer al estado más pequeño, sino todo lo contrario, hacerlo más grande, porque además todas esas normas que está imponiendo necesitan una capacidad coactiva de que sean cumplidas, es decir, necesitan revisiones, seguridad para que las empresas las cumplan. Y todo eso lo único que hace es agrandar el poder del Estado y no menguarlo. Y ya por último, bueno, has mencionado también cómo ayudar a los drogadictos. Pues hay muchas formas de ayudarlos, pero a través de mecanismos privados hay miles. Yo hoy defiendo la despenalización total, siendo una persona que no me gustan las drogas, no quiero consumirlas y no quiero rodearme de nadie que las consuma. Y sin embargo, defiendo la despenalización total. Y mañana si se despenalizan, defenderé y me manifestaré para que la gente no se drogue, porque para mí lo importante es la libertad de las personas, independientemente de mi opinión personal acerca de lo que creo sobre las drogas. Perfecto. Muy buen discurso. Te toca. Adelante, Edu. Tu turno. No, primero agradezco este debate y sí, durante todo este intercambio de ideas, así hemos llegado a ciertos puntos en común, otros puntos que nos mantenemos en desacuerdo. Yo me limitaré a sobresimplificar el tema de las drogas a simplemente un tema de un acto voluntario de las personas y de libre consentimiento. Creo que nos lleva a un falso asidero, porque hay un problema que de facto, y esto es cualquier persona que ha sufrido sobre cualquier adicción, que es que no sabes y no tienes el control en ti y hay un impulso más allá de ti que te lleva o que te forza a querer más de esta droga y vemos los problemas de sobredosis, muertes, etcétera. Tampoco es crear una falsa red o una sensación de seguridad al respecto por medio de una despenalización total, diciendo, ah, no, ya todo está curado, el mercado simplemente lo va a arreglar. Si bien yo soy un creyente del libre mercado y que el mercado el mercado siempre va a lograr arreglar y llegar a un punto óptimo, y sigo creyéndolo, el, el Estado dentro de la ley de la oferta y la demanda y en la economía siempre va a tener un rol. Nuestro Estado moderno sigue existiendo que ahorita el Estado va a tener una implicación en tratar de mantener funciones de la protección de la ciudadanía extendido a la salud pública de las personas, protegiendo la salud de, de grandes poblaciones, porque es un tema de que sí, uno se mantiene individualmente sano, pero cuando existen epidemias, cuando existe un consumo masivo y las redes de hospitales se colapsan, se vuelve un tema de salud pública. Y es un tema de cómo tienes para financiar esa institución, cómo tienes para poder eh, lograr de que esa red de salud esté lo suficientemente abastecida para poder recibir eso. Eso implica también investigación, desarrollo, etcétera. Em, Hemos visto desde la crisis del opioides, la crisis de las tabacaleras, que mira, cuando hay sustancias de alta adicción, es si no hay incentivos de que haya información clara, cierta y veraz, es muy difícil de que la persona tome la decisión correcta. El Estado no creo de que sea que controle los medios de producción o distribución, es alguien que debe mantener las reglas claras y eso es y en parte las reglas claras es ayudar a que no se creen monopolios
y esto es una regla, sigue siendo básico de un Estado, de la teoría clásica del Estado y de un bien y de un sistema que debe ser lo mínimo e indispensable. Eh, de nuevo, sobresimplificar a que esto simplemente es un ejercicio de madurez de las personas y que hay que mantener la moralidad afuera. Sí, puedo entenderlo hasta cierto tiempo, pero de nuevo, estamos manejando, no es tomarte 5 litros de agua e intoxicarte. No es comer 20 hamburguesas e intoxicarte. Es que si consumes 1 gramo de fentanilo y no tienes un Narcan al lado, mueres de sobredosis. ¿Cómo vas a tener, o sea, esa persona va a tener una pesa? ¿Cómo determina cuánta pureza tiene? Eh, Ese tipo de cosas creo que son reglas básicas de juego y que eh, Dios mediante, si se llegase a una regularización eh, parcial, eh, se puede mejorar la calidad de vida del que consume y de la persona que está alrededor que no está consumiendo. Porque sí, de nuevo, es importante que la responsabilidad individual sea un tema frontal, pero también cómo hacemos como sociedad para que todas las personas se mantengan relativamente seguras en un consumo responsable de una sustancia estupefaciente. Perfecto. Con eso acabáis el debate, así que damos por concluido este debate. Ha sido absolutamente genial. Me han encantado tanto los argumentos finales como todo el planteamiento del debate en sí. Así que por mi parte, antes de daros paso y que os podáis despedir y decir lo que pensáis del debate, por mi parte daros las gracias por participar, por hacerlo tan interesante y tan apasionante. Y estoy seguro que tanto los espectadores de Rompiendo Cadenas como todos los lectores de Diálogo Espontáneo lo van a disfrutar un montón. Así que muchísimas gracias a los dos. Nico, Eduardo, si tenéis que decir algo. Nada, gracias a ti también por moderar. Y, y nada, creo que era un debate muy complicado, principalmente porque es un debate de matices muy pequeños. Es decir, no es un debate de prohibición versus legalización o prohibición versus despenalización, porque al final esos debates son mucho más sencillos, digamos, de articular y de generar argumentos y de generar contraposturas, porque son posiciones radicalmente distintas, pero sin embargo el debate nuestro era un debate de despenalización, o sea, sí, de despenalización y legalización, que al final son dos puntos que están extremadamente cerca y cuyas diferencias se basan en pequeños matices que parecen irrelevantes para la mayoría del público y por tanto creo que era muy difícil que saliese algo interesante y creo que ha quedado bastante bien. Creo que han salido argumentos muy chulos y bueno, gracias a Eduardo por prepararlo y a ti, Iván, por moderar este debate y por supuesto también aprovecho para agradecerte públicamente haber moderado todos los debates anteriores. Ha sido un placer, un lujo. Como compañero de la revista y y amigo tuyo, ha sido un placer hacerlo, así que... Y tú, Eduardo, adelante. No, ¿Tienes algo que quieras decir? ha sido una conversación muy estimulante, muy entretenida, intelectualmente desafiante, porque concuerdo, no es... aquí yo, y creo que lo más importante de todo este tipo de debates, no, todos vienen de un buen lugar y es todos tratando de resolver un problema existente. El problema no es el problema en sí, es el cómo se atiende el problema, cómo se resuelve. Definitivamente hay unos temas, hay la fórmula que ha existido por décadas de una prohibición total no está, no está llegando, no está siendo la solución. Hay mucho más víctimas, y Nico lo mencionaba abierto, y concuerdo, hay muchas más víctimas, eh, o sea, son víctimas del sistema en donde ellos mismos eran víctima y victimario, y y terminas privando de la libertad a personas que capaz no, lo que no necesitaban era que, que le privaran la libertad, es que era ayudarla a dar un primer paso. Claro que hay matices donde que es mejor, todo desde el concepto de la libertad y de la responsabilidad individual, o también qué rol se puede tener desde la sociedad organizada, sea el Estado, sea las empresas, sea eh, X, pero atendiendo a problemas que no solo repercuten en el consumo de estupefacientes, sino también repercuten
criminalidad, en sistema de salud, en políticas públicas que sean sostenibles. eh, y de nuevo, capaz no arreglemos esto en un debate, pero definitivamente espero que para la audiencia le ayude a, bueno, que pensemos de cómo podemos solventar este problema. Bueno, pero Eduardo, creo que 4 o 5 debates más lo solucionamos. Lo he dicho otra vez, muchísimas gracias a los dos y gracias a todos los espectadores que nos están viendo y a todos los que van a leer la revista. Ha sido un lujo formar parte de la organización de estos debates y llevar esto adelante, así que espero que nos veamos muy pronto y espero también que vosotros volváis a participar en más debates y también más activos en la revista. Muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias. Y gracias por moderar, Iván. Y Nico, gracias por los buenos argumentos. Gracias a vosotros.